¿Cómo lo conocí? Bueno, hablar de la historia de ideales y de justicia social para mí viene desde más atrás, desde el barrio. Yo nací en una de las colonias populares del norte de Monterrey, en la ferrocarrilera, en la Paula González. Y nosotras, mis hermanas, yo y los chavos de la colonia conformábamos un colectivo ecológico en aquellos años, a principios de los 90s, perdón, a principios de los 80s. En donde nos preocupaba mucho la cuestión del fin del mundo por el ecocidio que estaba sucediendo, ¿no? Entonces nosotras nos reuníamos, 50 chavos del barrio, hablábamos sobre la postura de Jacques Cousteau, que era la llamada Revolución Azul. Él traía un tratado de las futuras generaciones en donde hablaba que el futuro de la humanidad estaba precisamente en los mares, ¿no? Entonces nosotros nos decidimos empezar a activar desde ahí, ¿no? Esto fue más o menos de mediados de los 80s a principios de los 90s, y un día mis vecinos, músicos metaleros, nos invitan a mí y a mis hermanas a ir a una tocada, ya particularmente en el 92. Los acompañábamos a las tocadas de metal que se hacían ahí en la colonia. La colonia tiene muchos grupos con mucha historia de metal, ¿no? La Ferro, la Pablo, o sea, tienen mucha historia de grupos metaleros, ¿no? Y los acompañábamos, pero cuando nos invitan en el 92, que era la celebración de los 500 años de la colonización española, y que nosotros también estábamos en contra de las celebraciones, ¿no? Porque para nosotros había sido también un proceso de genocidio, ¿no? hacia los pueblos originarios. Llegamos a lo que era el Gimnasio Guadalupe, y yo me acuerdo claramente que me identifiqué plenamente con lo que realizaban, las actividades que realizaban la gente que estaban dentro de los colectivos y quienes se habían organizado, porque nosotros también en nuestra brigada ecológica también realizábamos pequeños pasquines, datos informativos, decíamos a la gente, íbamos, hacíamos campañas de limpieza, tratábamos de hacer una aportación, a lo mejor desde nuestra perspectiva muy, muy de barrio, pero actuábamos, ¿no? Entonces conoces otra manera de actuar, y para mí eso cambió totalmente mi visión de lo que yo reconocía como lo que yo también hacía, ¿no? Fue como el enterarme de que lo que yo estaba haciendo era igual o parecido a lo que hacían las personas que se encontraban esa vez eran los segundos días de colectividad. Uh-huh. Y sobre todo para mí mi gancho fue el ver a un grupo que se llamaba Batalla Negativa en ese tiempo, que cantaban, que gritaban en lengua materna. No me acuerdo si eran otomís o eran náhuatl, eran del Estado de México, pero ellos cantaban el entrar con todas las banderas negras anarquistas. Fue un espectáculo que a mí me ganchó. Yo dije, yo quiero ser parte de esto, y desde entonces ya empecé ahí conocí a Américo, a mi pareja Beto, a Lucio, y empecé yo de alguna manera a tratar de buscar quién más estaba. No conocía a otros amigos, a grandes amigos como Pablo César, como Cristóbal López, que eran los organizadores en ese tiempo, y empecé yo a consumir la música que ya consumíamos, porque como te digo, los hermanos mayores de nosotras, de nuestras amigas, ya nos rolaban la música, ¿no? Nada más. Yo me acuerdo que de las primeras cosas que llegaron a mí fue Descano, Los Refrescos, grupos españoles, ¿no? Entonces, ya después ver esos grupos en vivo, decir, yo de aquí soy, me sentí plenamente identificada. A partir de ahí empecé yo a organizarme. Estábamos como que en las mismas, luchando por las mismas cuestiones y todo, pero como que en grupos alejados. Ya después de eso que dice Chave, creo que Chave conoció primero a Venus antes que yo. Ya fue cuando nos encontramos en un punto, por decir en el centro, que nos juntábamos aquí en Morelos, en las tocadas, y ya empezamos a compartir ideas y a darnos cuenta que estábamos luchando por lo mismo. Yo vengo también de una colonia popular de la Independencia. Estaba en la Prepa 15 Florida,
Y de ahí empecé a conocer gente que me invitaba a las tocadas. Y yo, ¿pero qué es una tocada? Ah, pues tocan bandas así, ya sabes. Y yo, pues sí me gustaría ir y conocer. Ya fue cuando empecé a ir a las prepas, a las tocadas del ETEC, del Factores Mutuos. Me empezó a llamar la atención. Igual que Chávez, me di cuenta que teníamos los mismos ideales con la demás gente, sobre todo con las mujeres. Y ahí fue como ya la conexión que hicimos Chávez, Karina. Venus. Ya después conocí a Venus. Martita. A Marta, mi hermana. ¿Quién más estaba en ese? Creo que éramos muy pocas. Éramos muy poquitas. Sí, menos de 10. Normalmente las mujeres quienes acompañaban a las bandas hacían una función más como de groupies, ¿no? Uh-huh. No tanto de que compartieran trabajo comunitario o procesos de lucha, ¿no? Sino que eran más las acompañantes, las novias, a las esposas en su caso, ¿no? Entonces, pero que también se identificaban con lo que se decía, ¿no? Con lo que las líricas de las letras de las canciones, ¿no? De alguna otra manera también ellas estaban ahí porque se sentían partícipes de una sociedad llena de injusticias, ¿no? Yo digo que sí, exacto. Estaban ahí por las líricas, pero yo creo que hubo muchas que no participaron, a lo mejor no porque no quisieran, sino a lo mejor porque también no tenían el apoyo del vato o al contrario, les impedían participar. Sí, el machismo, uh-huh. Digo, la escena hardcore punk aquí en Monterrey era una escena, cuando nosotros llegamos era una escena totalmente machista. De hecho, nosotros tratamos de hacer una tocada por los derechos sexuales y reproductivos, es decir, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Invitamos a bandas, que me reservo el nombre, pero que se negaron, porque ellos apoyaban, ellos estaban en contra del aborto. Incluso boicotearon, ¿no? Nos boicotearon esa tocada. Uh-huh. Digo, la primera tocada que hicimos ya como colectiva fue la tocada por los niños, sí. Por los niños de la calle. Fue en el ETEC. Ahí trabajamos un espacio de tiempo así, bien cortito, algunas de nosotras, para poder mandar traer a bandas del DF. Con quienes nos identificábamos en cuestiones anarquistas, ¿no? Porque ya para entonces ya habíamos escuchado hablar sobre anarquismo, sobre anarcofeminismo, y nos identificábamos con los compañeros en cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, para esa tocada vinieron Lucha Autónoma y Desobediencia Civil. Desobediencia Civil traía una vocalista mujer, por eso fue Rosa. Mucho mi rollo de, es que tiene que venir alguien que tenga un grupo que tenga una vocalista mujer, uh-huh. Y era Rosa. Entonces por eso los trajimos, y el resultado de esa tocada, que estuvo llenísima, tocó Disolución Social, ¿verdad? Uh-huh. Tocaron bandas de aquí, Cabezas Podridas no estaba en escena en ese tiempo, ¿quién más? No me puedo acordar. May tiene los flyers. Pero esa tocada entraron, yo creo que más de 500 personas. Pudimos sostener un comedor para niños de la calle por 6 meses. Es que teníamos un comedor. Que nada más lo poníamos. Laurita tenía un amigo. Laurita tenía un amigo que era uno de los indigentes más reconocidos de aquí, que era Taurus. Uh-huh. Con él platicábamos mucho de literatura. Era un vato súper preparado y muy estudiado, o sea, le gustaba mucho leer. Y él nos dijo, no, hombre, aquí mero, aquí para que nos den también a nosotros, porque ya después era un comedor para niños de la calle y personas en situación de calle. En la biblioteca central. O sea, no estaba instalado ahí. Haz de cuenta que nos poníamos de acuerdo de que, Chávez, tú haces la soya y haces esto. Yo en mi casa era hago sin carne, el otro platillo y alguien hacía el agua. Entonces, a veces, por ejemplo, yo bajaba de la Independencia a veces con un diablito con la comida. Chávez, como vivía más lejos, nos cooperábamos para que el taxi, y era un batallado porque también los taxis no la querían traer con las ollas de comida. Entonces sí batallábamos bastante, pero yo creo que nunca desistimos de hacerlo, porque, o sea, nos llenaba de felicidad ver a los niños que aceptaban el platillo, las señoras, y se nos hacía como que estábamos haciendo algo muy bueno,
poniendo nuestro granito de arena. Entonces yo, aunque sea, me venía caminando con el Diablito, con Ricky, con Marta, del INDEPE, y ahí está. Igual de regreso, vámonos con las ollas y con el Diablito. ¿Pero se ponían en distintos lugares o regularmente? Regularmente nos poníamos ahí. En el teatro de la ciudad. Que ahí teníamos conexión con la gente de la biblioteca y al final del comedor hacíamos tocadas. Ahí en la biblioteca. O sea, se hacían tocadas y y la gente se acercaba, sabía. Aparte de esto iba con información, ¿no? Siempre dábamos un volante o un pasquín donde decía por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Por la condición de los niños, de que había una explotación laboral en donde los niños ni siquiera veían el resultado de las flores que vendían, porque quien lo veían eran los papás, pero nunca los veían los papás hombres, no las mujeres, porque en realidad al comedor quien asistía eran los niños y las mujeres, quienes eran las que trabajaban, ¿no? Hoy se llama trata de personas, lo que realizaban en ese tiempo. Ya sabemos nosotras identificar plenamente que esa es una situación muy delicada que pasa en este estado, ¿no? Y que sigue pasando, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo nosotros lo que queríamos era apoyar a los niños porque decían, bueno, no me compres una flor, pero dame un peso. Y eran nuestros compañeros porque nosotros nos juntábamos en el teatro de la ciudad y los niños se sentaban y cotorreaban con nosotros y jugábamos con ellos. La demás bandita que se juntaba ahí también jugaba fútbol, entonces sí. eran cuestiones de hacer vida comunitaria con la gente que era igual que uno, ¿no? Que venía también de grupos vulnerados, ¿no? En ese tiempo nosotras éramos mujeres pobres, tratando de buscar mejores condiciones, una vida digna y un bienestar para todas, ¿no? En ese contexto, para ese contexto trabajábamos, ¿no? Aunque no teníamos dinero, pero de alguna parte salía, ¿no? El impulso para. Mucha gente dice, ay, los clics de los nombres, ¿no? Cómo cambian ahora los colectivos. Los nombres de los colectivos según las situaciones. Te imaginarás las condiciones que vivíamos las mujeres en los años, a principios de los 90, que el colectivo se tenía que llamar Mujer Quiero Gritar Mi Verdad. O sea, ni siquiera la cuestión de decir, bueno, ya estábamos en la tercera o cuarta ola del feminismo, pero aquí en Nuevo León ni siquiera había un proceso de concepción de las mujeres de barrio, de las mujeres pobres, de luchar por los derechos, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, nosotras sí estábamos bien conscientes que faltaban espacios para las mujeres y faltaban espacios para las mujeres también en la zona punk. Entonces, porque no se nos permitía expresarnos o no se creía que había una condición de igualdad ideológica. Siempre se nos cuestionó mucho eso. Ay, tú andas aquí porque quieres andar de rol o porque andas detrás de alguien y no era cierto. Bueno, al menos en mi caso nunca eso en el caso de nosotras eso nunca pasó, ¿no? La libertad no la forjamos nosotras, nuestras concepciones ideológicas no las forjamos nosotros, la cuestión de nuestros derechos sexuales y reproductivos nosotras fuimos atípicas, ¿no? Porque estaban acostumbradas a que llegaba una chavita nueva y a casarla, porque era lo que hacían, la casaban y luego ya se la empezaban a rolar. A mí me tocó muchas veces en tocadas de tener situaciones casi de abusos. Incluso sacarlas del baño de los hombres. Ajá. Exactamente. Donde se le llevaban, no sé, bajo las influencias del alcohol o lo que sea, pues la morra ya no tomaba decisión por ella misma. Y como eran demasiados, o sea, éramos, si acaso en una tocada de unos 100 vatos, éramos 10 mujeres. Entonces, teníamos que estar como alerta, cuidándonos entre nosotras. Y sí, a mí me tocó varias veces que Chávez se las quitaba a los vatos, del baño o de donde fuera. Sí, porque si no se hubieran cometido violaciones multitudinarias. Es que estaba muy revuelta la escena metalera y la escena hardcore punk. Oh, sí. Entonces, allí los metaleros eran a veces más garañones que los de la escena. En realidad eran muy parecidos, ¿verdad? Sí, pero sí eran todavía más machistas los metaleros. Sí, yo también concuerdo lo mismo. Sí, nos reunimos ahí en el teatro, nos reuníamos y decíamos, bueno, queremos plasmar esto, ¿cuál es lo mejor, no? Pues mediante un fanzine. Hicimos un fanzine
en donde exponíamos lo que nosotras pensábamos y lo que pensábamos de otras, bueno, nos metíamos mucho en cuestiones también internacionales, ¿verdad? En ese tiempo había una cruzada muy fuerte de asesinatos de hermanas en el Medio Oriente, ¿no? Por no usar el velo, ¿no? Entonces hablábamos desde esos temas. Venus, por ejemplo, estaba muy enfocada a la cuestión de música y se dedicó a escribir a grupos españoles de mujeres como Maquia Subversiva, ¿no? Que es un grupo bien fuerte de mujeres. Ay, se me olvidan los otros nombres. Bueno, hizo sus entrevistas y las plasmábamos ahí y hablábamos sobre los rollos que tenían que ver, tanto en las tocadas y los derechos de las mujeres. Ya en un planteamiento más social, o sea, ya no tan cerrado únicamente a lo que era la escena en la que vivíamos, sino en la sociedad en la que vivíamos, ¿no? ¿El fanzine cómo se llama? Mujer, quiero gritar la verdad. Igual que el colectivo. Sí, igual que el colectivo. ¿Se acuerdan cuántos números? No, hombre, fueron bien poquitos porque Venus se va del país, o sea, fueron dos o tres números que salimos. Venus los tiene. ¿Quiénes Sí, porque sí. Escribimos entre varias, a veces aportábamos ideas. Sí, hacían collages. Yo también, o sea, ¿quién hacía los diseños o quién el diseño era mío, estaba bien pinche, pero bueno, eran puros recortes, pues era lo que nos funcionaba, pues eran muy parecidos a lo que nosotros veíamos también de otras experiencias de México, ¿no? Estábamos muy influenciadas sí por la lucha de los colectivos chilangos, ¿no? Del DF, sí. Del DF, entonces nos llegaba la información y nosotros pues hacíamos cosas muy similares, ¿no? Para mí también el hecho de que haya habido en el 94 el llamado zapatista, para mí sí me cambió la vida, ¿verdad? Yo salí a buscar a ver quién, o sea, y empezó la revolución, salimos a la calle así, a ver con quién nos identificábamos, y empecé yo a conocer, empecé yo a entrar a otros colectivos, ¿no? Que ya eran mixtos. Nosotras salíamos a fotografiar mujeres indígenas aquí, yo no, Mayra era la mamá de una, ¿te acuerdas cómo se llama? De Zaida. Sí, sí. Mayra era la mamá de una camarada punk. Ella era del DF y empieza a buscar aquí a las personas del frente y a mí me toca identificarme mucho con ella, ¿no? Y ella era fotógrafa, entonces ella tenía una memoria, ella ya había ido a San Cristóbal y había estado precisamente con las mujeres indígenas, que estaban en lucha, y traía su exposición fotográfica, pero ella siempre traía su cámara y siempre estaba tomándole fotos, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, una parte era, teníamos un espacio en la colonia atrás de la central de autobuses. Era un espacio que proporcionó el Bigotón, no me acuerdo cómo se llama. Sí, me acuerdo de ahí. El Bigotes. Es que siempre le conocemos como el Bigotón. El Bigotón, y ahí ellos, te digo, que trataban de enseñarnos a depolitizarnos, ¿no? Nos hablaban sobre lo que era la democracia, sobre cómo era el método de participación dentro del frente, qué teníamos que hacer, y era una parte para mí muy aburrida, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a la acción, ¿no? Entonces, con Mayra y yo nos salíamos y salíamos a aventar información del frente, si se querían unir al frente y todo esto, cosa que ellos consideraban que no todas las personas podían estar ahí adentro. Entonces, Mayra hacía, por ejemplo, juntaba, como ella sí iba muy seguido a las caravanas a Chiapas, ella juntaba insumos para las mujeres. Y una de las cosas que ella decía daba información sobre lo que no usaban las mujeres, en cuanto a sus ¿cómo se dice? A productos de limpieza, ¿no? Porque lo que más juntaban a veces eran toallas sanitarias y las mujeres indígenas no usan toallas sanitarias por cuestiones culturales. Entonces Mayra salíamos e informaba, ¿no? Bueno, sí vamos a reunir insumos, pero que no haya esto, ¿no? Porque la gente indígena no utiliza estos productos. La gente indígena no consume enlatados. La gente indígena, todo ese proceso era de
de información a la sociedad civil, ¿no? Que sí respondía, ella llevó grandes cantidades de donativos para ella. Soy la misma gente de mi colonia. Sí, pues es que como no estaban acostumbradas a que una mujer tuviera un discurso pues desarrollado, que supiera hablar, que supiera perfectamente lo que buscaba, que era la justicia social, pues asustaba a los hombres. Entonces yo me acuerdo muy bien que me mandaron a amenazar y me dijeron que para los días de colectividad ya del 95, eso ya es del 95. Incluso ese día llegó una persona de Guadalupe, porque siempre eran los que habían organizado. Sí, había 3 grupos, ¿no? Como los grupos de la vecindad, el grupo de allá de La Ferro y los del centro. Y los de Guadalupe eran los grupitos que habían. Así estaban bien identificados, eran los que organizaban y todo eso. Entonces, se había gestado unos 2 días impresionantes. Se habían anotado lo que no tienes una idea. Hasta grupos de la avanzada regia querían tocar ahí, ¿no? Incluso a mí me hablaron los del grupo Resorte, que querían venir a los días de colectividad. Así de importante llegaron a ser los días de colectividad, que gestaron y contribuyeron mucho a la avanzada regia, a mí me queda claro. Entonces, eran, no sé, como más de 40 grupos, los que estaban ahí. Entonces, a nosotros, a mí me hablaron y me dijeron, no, que va a valer madre, que vamos a mandar a hacer un desmadre en los días. Me tocó recibir chingazos porque precisamente le dan un botellazo en la mano a un guitarrista de una de las bandas de mi colonia. El Gabriel mandó a alguien. Ellos ya ni estaban aquí, estaban en Estados Unidos. Ah, ya. Sí. Ellos mandaron a un güey a que le quebrara una botella en la mano para que no pudiera tocar. Ellos eran supuestamente los iniciadores. O sea, querían seguir teniendo el dominio aunque no estuvieran aquí, no querían que la demás gente siguiera con esa trayectoria y de alguna forma pues mantener las y que ideas. Se organizaran cosas tan grandes y tan chidas, porque esa vez vino gente de Nogales, vino gente de Tijuana, vino gente de Guadalajara, vino gente del DF, vino gente de Oaxaca, vino gente de Veracruz, vino gente de Zacatecas. A partir de esos días de colectividad entraron 1,000 personas a cada día. 1,000 personas de asistencia. Sí, tiene que ver porque los reclamos, muchas de las veces a mí me lo reclamaban de frente, ¿no? Fue directamente. Sí, o sea, en esos 2 días, pues cualquiera que se sintiera, cualquier hombre que se sintiera capaz, cualquiera de los viejos, cualquiera, de ahorita que me digas así, pues no me puedo acordar. O sea, no me voy a acordar de que lo tengo así como. Ahorita te decimos el nombre. Pero no tendría empacho, porque yo los he enfrentado corto y bajito, ¿no? O sea, frente y no les tengo miedo. Eso me queda claro. Pero sí eran así, gente así de los old school, que ya me dicen, no, morra, es que tú, ¿qué te crees? Que no sé qué. Y hubo gente que me dio empujones. Hubo un vato que me golpeó, que se llamaba Homero. Se llama Homero, no se llamaba Homero. Sí, en una tocada de Masacre del 68. Me agarré con él porque me tuve que defender. El vato llegó y una chavita estaba tomando una caguama y el vato llega y le mete la caguama y le quiebra el diente, güey. Y yo le dije, por eso, güey, y se me viene encima y yo me le fui encima. O sea, sí hay, o sea, sí. Pero esta cuestión de estarte hostigando, sí era muy, muy cabrona, ¿no? De demeritar sobre todo intelectualmente a las mujeres, sí. Es que ellas andan ahí por los vatos. Es que ellas no pueden ellas que saben del punk. Ellas ni tocan, como si el punk solamente fuera la parte musical, ¿no? Uh-huh. Toda la parte social, política la dejaban fuera, ¿no? Organizativa y todo eso, ¿no? Entonces llegamos nosotras, ya estábamos organizadas, teníamos un colectivo, estábamos comprometidas, poníamos nuestros teléfonos, mandábamos nuestras cartas porque todas estábamos comprometidas, cosa que no estaban comprometidos ellos. Nosotros estábamos trabajando para que hubiera un cambio político, social. Y primero dentro de la escena
que se reconociera la participación de las mujeres. Ya había habido bandas con mujeres aquí. Estaba el cadáver de la doña, ni siquiera hoy lo pueden aceptar que había una mujer. Estaban Violetas Violentas, ¿no? Y si tú les hablas, no sé, aparte de ellas, esta cuestión, pues ellas más enfocadas en la cuestión musical, no tanto en el activismo feminista, ¿no? Entonces nosotros sí teníamos una concepción de lucha de las mujeres, no solamente en la escena, sino, como te digo, a nivel social. De hecho hubo, no sé cuáles fueron los 2 días de colectividad que nos boicotearon de plano, o sea, ya teníamos todas las bandas ahí, fue en el Factores Mutuos, ¿no? Sí, en el 97, 96, 97. Llegó un vato de municipio y bien prepotente, teníamos todo bien organizado, teníamos permisos, teníamos todos, pero ya sabes que alegan de que no, es que les falta esto, bueno, aquí está, no, también les falta esto, se los voy a organizar porque se me da la gana, o sea, nada más porque las que estábamos al frente éramos mujeres. ¿No fue los días de furia? Sí, fue los días de furia. Sí, los días de furia. Ok, pero a ti, o sea, ¿qué tanto te costó a ti estar ahí? Ay, O sea, pues, yo creo que le ha costado también un chorro el acoso, ha sufrido acoso. Ah, sí. Me costó mucho acoso, incluso para traer a bandas pues nos costó también monetariamente, no trabajábamos, entonces hacíamos lo que podíamos, vendíamos. Yo en ese tiempo empecé con las perforaciones corporales, entonces yo lo poquito que ganaba lo aportaba para traer grupos, entonces yo creo que sí fue, sí me dolió mucho que lo boicotearan, porque nosotros pusimos todo el esfuerzo, incluso sacábamos dinero, comida de la casa de nosotros, que ni siquiera era de nosotros, era de la familia. Entonces quitábamos un pedazo de comida para darles a los que venían de fuera y al final nos boicotearon. ¿Qué más pasó ese día? De hecho, hicimos una marcha hasta el kiosco de la Macroplaza, porque supuestamente ahí nos íbamos a ir a conectar de ilegal para hacer la tocada, para que el evento se llevara a cabo sin tener que tener alguna cuota de recuperación. O sea, ya lo que queríamos es que las bandas ya estaban aquí, que se diera la tocada como tal, que eran los 2 días de colectividad o de furia, o sea, que el evento se llevara a cabo, aunque no tuviéramos el reingreso, lo que habíamos gastado en sonido, en viajes, viáticos de las bandas. Lo que queríamos es pues llevar a la gente, incluso la gente que se fuera acercando, que no iba exactamente a la tocada, que la música llegara a más gente todavía. La música, pues en cuestiones de, no sé, de los ideales, por ejemplo, o sea, que abarcar más, vaya, a más gente, a más público, no nada más a los que iban en la escena, tampoco se hizo. De hecho, se estaban conectando las bandas, ¿no? Y sí, cortaron es que la me luz. dice Laurita, dile a los de la vuelta, a los de la Casa del Maíz, que la abran. Y yo, ahorita, ¿a dónde los pesco? Ahorita ya son las 8 de la noche. Es que no, fue muy caótico, fue muy caótico. Fue mucho estrés. Pues fue en base a la información, ¿no? Se fueron acercando incluso mujeres con nosotros y fue en base a la información que nosotros impartíamos. De repente ya éramos muchas. Uh-huh. De repente, sin darnos cuenta, en un parpadear, pues empezaron a llegar Perlita, Anita, Elita, o sea, empezaron a llegar un chorro de morras, ya con una actitud no de decir vengo acompañando a alguien, sino quiero participar en algo. Y sí, pues empiezan a surgir más colectivos. Estaba Laurita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellida? Una Laura, que ella tenía un colectivo de liberación animal. Trabajaba específicamente con PETA, pero eso también fue 94, 95, o sea, yo estaba con ella en esos colectivos, ya empezabas tú a tener conciencia de lo que era no querer tener usar o tener o alimentarte de oprimiendo a otras especies, ¿no? a otras especies terrícolas, ¿no? Entonces ya íbamos agarrando cada vez una conciencia más más profunda, ¿no? Y más completa, y trabajamos en base a eso, ¿no? Por eso se empezaban a vender tortas de soya, se empezaban a generar un sistema alternativo de intercambio también, que siempre lo ha habido, ¿no? Que siempre es hubo un mercado que se llamaba El Trueque, que era un mercado donde iban todos los chavos y compartías intercambios, que era aquí atrás ese no te ha hablado nunca nadie.
Era aquí atrás aquí De atrás de Soriana Soriana Colón. Ah, no, de eso. De Soriana Colón, pero ¿En qué fecha fue? eso es 95, 96. Ese lo gestó Salvador González, Chava Comics, y estaba bien padre porque ahí ibas y ofrecías tanto comida como la música, que era finalmente lo que siempre ha sido como que el gran punto de unión, ¿no? Y también era de información. Ahí llegaban todos los fanzines, los pasquines, y era cada fin de semana, era los sábados. Nuestros amigos eran de la JAR, Juventudes Anarquistas Revolucionarias, bueno, yo con Ana Flores León, y se me botan los nombres de los colectivos, con Ana Lilia, con Veratzel. Son mujeres que tenían una profunda lucha ya, a pesar de que estábamos bien morras y a pesar de que ellas estaban también bien morras. O sea, ya sabían perfectamente qué era lo que querían y a través de dónde, ¿no? Entonces, pues sí, ellas les damos el reconocimiento de su trabajo, pero nosotras también, como te digo, ya ellas tal vez no estaban organizadas. Nosotras siempre lo particular de aquí es que estábamos organizadas, éramos amigas, nos reuníamos, y activábamos, o sea, y activábamos a nuestras familias con nosotras, porque ahí estaban nuestras hermanas metidas, nuestras mamás metidas, que nos ayudaban, ¿no? Pareciera extraño, pero sí, nuestras familias nos ayudaban en mucho para que nosotros pudiéramos desarrollar muchas de las actividades que dentro de la escena hardcore aquí en Monterrey. De desacreditación. Todos, no hubo alguien que, bueno, vénganse, qué chido. No. Bueno, en mi caso, vénganse qué chido, sí, pero no de la escena, de los académicos que acompañan a la escena, ¿no? De las personas que no se consideran, que tienen como ideales muy afines, pero que no se consideran hardcore dentro de la escena hardcore punk, sino que se consideran como... O sea, no tanto de la escena como musical, aliados, ¿no? Ajá. Como aliados, ¿no? Vendríamos a decir como aliados, ¿no? Sí, de todos los demás, hasta de los grupos de México, nos dimos cuenta de que había un chingo de machista y había un pacto patriarcal, ¿no? Siempre nos hemos dado cuenta, ¿no? Que hay un pacto patriarcal. Hay personajes emblemáticos en la escena hardcore punk que son acosadores sexuales y que hoy en día tú los ves a bandas emblemáticas dedicándoles canciones. Y dicen que somos sus amigas nosotras. Y les hemos dicho, este vato me faltó el respeto. Este vato se quiso sobrepasar conmigo, más sin embargo el pacto patriarcal los mantiene unidos. Le siguen hablando a esa persona. ¿A nivel nacional o local? Empezamos con lo local. Empezamos con lo local y en la nacional lo pintamos las rancheras, ¿no? También. Ahí están las publicaciones que acaban de salir de las marchas del 8M, ¿no? En donde hay una grande lista de vatos vocalistas de grupos de bandas de hardcore punk, en donde las chicas los acusan del acoso sexual. Nosotros nos aventamos el tiro, ¿verdad? Sí. Les poníamos el alto. ¿Sabes si tuviste más involucrada en pues más colectivos, no? Pues yo estuve en el frente, y luego estuve en Musas, estuve en Apoyo Mutuo, y después volvimos a sacar Musas cuando lo de AIDE, que es lo que ya traes ahí documentado. Musas, la primera parte, es que es en el 97, pero nace más que todo también porque en esa parte yo conozco la otra parte que me apasiona mucho, que es la producción de bandas. Entonces yo empiezo con Mexicor, un sello que se llama Grabaciones con Galeras, en donde grabamos a Trauma, y otras. Yo grabé, por ejemplo, a NN, ¿no? Y otros proyectos que tuvimos así, que sacábamos Mike y yo en conjunto, ¿no? Con grabaciones y otros sellos. Esta cuestión de que nosotras no tengamos fotos, de que no haya una evidencia fotográfica, una memoria histórica de nuestro paso por la escena desde aquellos años, es porque éramos mujeres muy pobres y la única que tenía cámara
nunca nos pasaba las fotos, ¿no? No, Nunca porque nos sí pasaba. era algo así como lo guardaba muy celosamente. Está bien, si la sigue, Karina. si la sigue Era conservando, la qué pudiente, chido. Ajá. era la pudiente, si la sigue conservando, pues qué chida, ¿no? Entonces, No, pero sí cooperábamos para para revelar las fotos. O sea, ya si yo pongo la cámara y el rollo y ustedes pongan para la revelada, pero al final se quedaba con el material. Después me acuerdo que mi hermanito empezó a trabajar, en una de esa grabación de fiestas, y yo le pedía la cámara y nos juntábamos para comprar ya ves que eran el VHS grandote. Entonces yo siempre andaba, y hubo una persona de aquí que me quitó todas mis grabaciones, que se quedó con ellas, que es de un grupo, que dice que porque no me merezco yo tener eso. A mí el recuerdo lo que me queda es que yo las viví, yo las organicé y todo eso, ¿no? Ahí están, en esos VHS están grabados, por ejemplo, toda la memoria de los días del colectividad del 95, la segunda vez que vino Los Crudos en Factores Mutuos, la vez que trajimos a ¿cómo se llama? A Naked Aggression, a Huasipongo, tocadas locales, muchas de Furen, de hardcore ya, tipo Nueva York, ¿no? De muchos, a mí se me ocurrió porque me las pidieron que me las llevara a los días fronterizos en Sonora. Y se me ocurrió cargar con todo el bochinche y empezárselos a rolar y empezarlos a ver, ¿no? Entonces decía, no, están con madre. Y a mí se me ocurre seguir de pata de perro rumbo a Tijuana. Y le digo a un vato de aquí, le digo, oye, no seas malo, pues no quiero andar cargando, no me los llevas a Monterrey, ¿sí? Y este vato vivía con unos güeyes de un grupo. Y pues lo sacó. Y se empezaron a ver. Bueno, de hecho, ahí tengo cuando en el Museo de Culturas Populares, nos enfrentamos a la policía. Vimos así los cañones de la policía pasar, porque entraron y se llevaron detenido a Fer y al director del museo, porque uno de cabezas podridas le dio una patada a unas motos de policía. Entonces los policías se súper encabronaron, y yo y Venus estábamos en la entrada, tratamos de tapar la entrada, y en eso llegan los policías con las armas de fuego encañonadas y nos pasan así por la panza y sacan a nuestros amigos, sacaron a Ferna, y era la presentación del speed de Atrosistema y Madriza Salvaje. Los sacaron, y de ahí también nos fuimos en manifestación para que soltaran a Lizardi y a Pame de la cárcel. Y nosotras íbamos a ver a las bandas y realmente vivíamos la experiencia, sentíamos que las líricas de lo que decían estábamos convencidas que luchábamos por lo mismo. Yo creo que en el fondo, ¿no? Más que pedir ayuda, que cuidaran ahí, que cobraran, era así como que, pues nada más que sirvan para cobrar. Sí. Pero siempre en el Triques, en las tocadas del Triques también, en las tocadas del Triques también siempre eran mujeres cobrando, que eran Laura, Venus, así siempre. De hecho, fíjate y nosotros por sentirlo como una participación y apoyo a la tocada, lo hacíamos, y ya después como que, oye, nos tienen aquí pues para que no estemos participando en la tocada, nada más que estemos aquí sentadas cobrando, y al final les dábamos su dinero y ya. Y nosotros ya no disfrutábamos de la tocada ni nada. Fíjate, se me estaba olvidando un poco esto. En una de las tocadas del Triques, una amiga, Nesabet Castro, ella puso de estas violencias que se reciben de los hombres punks, ella puso un volante en donde decía que si te querías organizar, que si querías pertenecer a un colectivo de mujeres y todo eso, y puso pues estaba muy hippie, porque en esa siempre ha sido muy hippie, ¿no? Entonces se veía como un árbol con cuerpo de mujer, en donde decía libertad, amor, o sea, tenía sus preceptos, y decía, si quieres formar parte de un colectivo, organizarte como mujer, te invito, ¿no? Pues los vatos empezaron a ponerle, comentarios misóginos, ¿no? Comentarios misóginos, y ella se enojó bastante, tomó el micrófono y les dijo precisamente eso, ¿no? Que por qué estaban insultando, ¿no? Comentarios chúpamela, o sea, ya sabes, ¿no? De ese tipo de comentarios sexuales, ¿no?
Elizabeth se enojó bastante y pues en ese tiempo no se conformó nada, pero las intenciones había, ¿no? Pero te topabas con la violencia, con esta violencia machista, de otra forma la boicotearon. Sí, de hecho ya te digo, tomó el micrófono y se subió y les dijo, ¿no? Que porque estaban escribiendo estupideces, que no era dirigido a los vatos, que era dirigido a mujeres, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tenía porque yo sí tenía la intención de acercarme. Digo, yo ya mi experiencia colectiva ya venía de antes, ¿no? Ya había estado yo en una brigada, ya había tenido un proceso de trabajo en una organización. Pero me interesaba ver la temática de la lucha específica de las mujeres, ¿no? Y no se dio. Entonces ella se enojó bastante y no se dio. Y ese es así como, se me había olvidado, pero sí es como así, como de las primeras que se frenan, pues, por la cultura machista, ¿no? Sí, y de hecho me voy a ir y voy a decir, me faltó este punto. No, sí, pues, por ejemplo, cuando cerramos la calle, que nos desconectaron el sonido ahí cuando pasó, estaba Benjamín Clarion de gobernador y la hermana, su hermana Ninfa Delia Clarion, se adueñó de unos terrenos comunales en Laguna de Sánchez. O sea, haz de cuenta que el gobernador lo que dijo fue que nos desconectaran y luego iban a hacer ellos un evento grupero. Y yo me subí al escenario y me tiré en el escenario y dije que no iban a hacer ningún evento, que si no había eventos para la gente de allá de Laguna, que no iba a haber ningún evento entonces. Y luego tomamos las oficinas del secretario general de gobierno al día siguiente. Cabrito hizo una tocada ahí, ¿cómo le decían? A capela, sí. Se habló sobre por qué era importante que se reuniera, porque estábamos pidiendo acopio. Los compañeros en Laguna de Sánchez tenían más de un mes sin poder bajar por canasta básica. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, que los campesinos son detenidos por ir y tumbar supuestamente unos gallineros, que eso nunca quedó constatado, y detienen también a Eugenio, que es el director del ETEC, quien era su abogado. Haz de cuenta que la gente, la comunidad empezó a sufrir un desabasto. Entonces nos llega la noticia y dice, vamos a hacer una megatocada en la macroplaza y que la gente llegue y un acopio, ¿no? Se juntaron una gran cantidad, pero de repente ya no escuchamos el sonido y eran por órdenes del gobernador que nos desconectaran. Entonces eso obviamente causa mucha impotencia, rabia, y dices tú, no nos vamos a dejar porque es una cuestión de justicia. Y empezamos a hacer la marcha, ¿no? Y llegamos pues no estábamos tan lejos, llegamos ahí a la explanada de Niños Héroes y estaba ocupada por grupos musicales norteños. Entonces sí, yo me subo y digo, si no nos dejan hacer nuestro evento, que es para el acceso a familias a que tengan canasta básica de alimentación, que tienen más de un año con el ejército metido, porque lo que hizo el gobierno fue mandar al ejército. Uh-huh. O sea, cuando nosotros ya hicimos el evento, ya después subimos en un autobús y el ejército iba detrás de nosotros. O sea, no fue un proceso sencillo. Ya cuando llegamos llegamos a un lugar donde las personas les era permitido llegar y recibir el acopio. Ya después nos permitieron a nosotros ir y en el mismo camión ir y conocer las necesidades de la gente, pero iba el ejército detrás de nosotros. O sea, no fue tan sencillo como muchas personas nos dicen. Y al día siguiente de esa tocada, o sea, no nada más es el proceso de ir y pararte y decir, no, ya nos van a dejar hacerla, no. O sea, fue nota de periódico. El gobernador dijo, ojalá y que no les llueva para que hagan su evento, esta niña revoltosa, ¿no? Eso fue lo que dijo. O sea, esa niña revoltosa era yo. Porque al día siguiente nosotros tomamos la Secretaría de Gobierno. Nos sentamos son acciones que no quedan en la memoria, o sea, y nos sacaron de ahí cargados.
la policía, ¿verdad? No, en lugar de arrestarnos nos sacaron. Nos sacaron porque estábamos arriba del escritorio del secretario de gobierno. Dijimos que nos tenían que dejar, llevamos un pliego petitorio y dijeron que se nos iba a respetar, no se nos respetó y hicimos una acción directa, que era ir y posesionarnos de esa oficina. Entonces, ya después se nos autoriza, porque nosotros estamos pidiendo autorización y necesitamos, es un espacio público, ¿no? Y se nos dice que sí, que ya se nos va a dejar tranquilos hacer, pero lo más grave es que tenía que ver con actos de corrupción del gobierno, ¿no? Con actos de corrupción, con el nepotismo que es muy imperante en el escenario político Nuevo León, ¿no? Entonces, desde ahí, dar a conocer eso, empezar a hablar sobre el gobernador y sobre su familia, y sobre todo que era una mujer, y dice, nosotros estamos en contra de que las mujeres cometen actos de corrupción, pues también le daba otro sentido también a las tocadas.